Muy buenas, te doy la bienvenida a Boomerang Manía. Hoy voy a hablarte de materiales con los que se pueden fabricar, construir boomerangs. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el básico, con el que todo el mundo relaciona con el boomerang, que es la madera. Habitualmente nosotros utilizamos contrachapado de abedul de aviación. Es una madera hecha a partir de finas capas de abedul encoladas entre sí. Esto se hace de manera industrial, se compra directamente así en placas grandes y se recorta y se pule el boomerang. Aquí, por ejemplo, tenemos el boomerang recortado antes de pulirlo y este es el boomerang una vez pulido. Estas rayas que se ven aquí son precisamente las líneas en las que se ve el contrachapado, las diferentes capas que conforman el contrachapado. Tenemos también la madera tradicional. Esto es una rama y que ya está cortada en forma de boomerang para poderlo pulir. Aquí tenemos una que ya está cortada y pulida. El problema de la madera en bruto, es que puede hacer cosas como estas, que después de haber hecho el boomerang, pues se ha hecho aquí una grieta, se ha partido, es más pesada también y bueno, la rama te determina un poco la forma del boomerang. El contrachapado es mucho más resistente, más flexible, más fácil de utilizar, por así decirlo. Y luego tenemos lo que llamamos materiales sintéticos, porque están hechos a partir de plásticos o de fibras. Aquí tengo una pequeña muestra de algunos materiales que nosotros hemos utilizado y que solemos utilizar para hacer boomerangs. Esto, por ejemplo, es polipropileno. Esto también se vende en planchas y entonces a partir de aquí se trabaja, se pule. Aquí tenemos uno ya pulido. Como ves es bastante flexible. Este material no es fácil de trabajar, pero luego tiene un resultado excelente a la hora de, pues sobre todo para hacer tripalas, porque vuelan muy bien y bueno, permite muchas torsiones, permite reglajes, es un material excelente, además es muy resistente al impacto. Es difícil que un boomerang de polipropileno se parta, ¿vale? Otro material muy resistente es el policarbonato, que aquí, como veis, lleva un plástico. Aquí tenemos uno que ya está cortado, lleva un plástico para protector y el boomerang luego el material es totalmente transparente. Es un material muy resistente, es el que se suele utilizar a veces para escaparates, para las paradas de autobús, para los cascos y los escudos de la policía. O sea, es un material muy resistente, ¿vale? No es fácil de trabajar tampoco, es muy duro, pero es muy resistente. No confundir con el metacrilato, que el metacrilato tiene esta apariencia, pero no tiene para nada la dureza. La dureza sí, pero no tiene la resistencia del policarbonato. El metacrilato se quiebra fácil cuando impacta, ¿de acuerdo? Luego tenemos el Celotex, que esto es una fibra de algodón impregnada con resina fenólica y lo que hace es crear este material también muy duro, muy resistente. Aquí tenemos unos ejemplos ya cortados y pulidos. Es un material parecido a la baquelita. La diferencia es que la baquelita está hecha con fibra de papel y resina fenólica y el Celotex está hecho con fibra de algodón y resina fenólica, con lo cual la baquelita es mucho más quebradiza, es menos resistente que el Celotex. El Celotex tiene muchísima resistencia al impacto, también cuesta mucho que se parta un boomerang de Celotex y la verdad es que salen boomerangs de unas características excepcionales en cuanto al vuelo y en cuanto a la usabilidad. Luego hay otro tipo de plástico, esto por ejemplo es poliestireno. El poliestireno se trabaja muy fácil, hace unos boomerangs excelentes. El único problema que tiene es que también es poco resistente al impacto y puede pasar que el boomerang te vuele muy bien, pero luego cuando impacte con algo, pues se parta y eso fastidia bastante.
Esto es polietileno, esto es un material también bastante flexible. Aquí hay un ejemplo de un boomerang hecho con polietileno. Es un material que se trabaja bien, no es muy difícil, permite bastante los reglajes, es bastante flexible y la verdad es que da buen resultado en cuanto a los boomerangs y es bastante también resistente al impacto. Este otro boomerang está hecho con PVC espumado. Este es un material que a mí me gusta trabajar mucho, sobre todo para boomerangs para niños. Lo que pasa que lo hemos dejado de utilizar porque es bastante quebradizo. O sea, en cuanto da un golpe un poco fuerte o si se tuerce demasiado se puede romper con facilidad. Y entonces pues a los niños eso no les gusta, que se les rompa el boomerang. Así es que ya no lo utilizamos. Pero la verdad es que es fácil de encontrar, lo venden así en grandes superficies de bricolaje y se pueden hacer boomerangs bastante divertidos y de una manera bastante sencilla porque es muy fácil de trabajar. Hay otro tipo de materiales ya más técnicos, más complejos de utilizar, como por ejemplo la fibra de vidrio, que se puede encontrar en planchas finas o bien en tejido. O la fibra de carbono. Aquí por ejemplo tenemos tejido de fibra de carbono con el cual se fabrican estos boomerangs. Esto ya es un proceso totalmente diferente, es complejo, se utilizan unos moldes, se utiliza este tejido, se impregna con resina de epoxi y no son muy fáciles de hacer, requieren bastante técnica y bastante experiencia, pero bueno, que sepas que también existen. Y luego tenemos boomerangs que están hechos de manera industrial. Este, por ejemplo, que es de Lamy Fox, estos boomerangs están hechos con inyección de plástico, es un proceso totalmente industrial, con unos moldes, con unas maquinarias, se echa el plástico en grano, por un proceso térmico, pues ya ya sale el boomerang directamente con este perfil. Este otro boomerang, esto es una forma que viene de Estados Unidos, que se suele comprar para luego poderla tunear, rebajar y hacer tú la forma así. Bueno, puede volar, pero lo que se suele hacer es comprarla así, digamos en bruto, pero ya tiene su pulido y tiene incluso algún rebaje por debajo y entonces se recorta y se pule como quieras, te haces una nueva forma, ¿vale? Aquí tenemos otro. Este material, el problema es que al ser de inyección de plástico, suele ocurrir que a veces se parte. No es tan resistente al impacto, depende del tipo de material. Lo hay de polipropileno, lo hay de ABS. El ABS tiene un resultado espectacular en cuanto al vuelo, pero también es quebradizo, ¿vale? Entonces pues hay que tenerlo en cuenta. Y luego tenemos estos boomerangs que son muy divertidos, que esto para los niños o incluso para calentar son geniales, que son de espuma. Esto también está hecho, pues no sé si lo hacen con troquel, con prensa. Esto viene directamente de Indonesia y un fabricante allí que los hace y los exporta, ¿vale? Y esto también es, bueno, esto es muy blandito, vuela muy corto, pero dan bastante buen resultado. Pues como ves, hay muchos tipos de materiales para fabricar boomerangs y lo más importante también es que hay materiales que se pueden reciclar y hacer boomerangs con ellos. Por ejemplo, aquí tenemos el contrachapado de abedul de aviación que nosotros solemos utilizar, que ya lo compramos para ello, pero piensa que hay muchos embalajes que utilizan este tipo de contrachapado. A veces no es abedul, a veces es abeto, a veces es chopo. Las cajas de vino, la tapa de la caja suele ser de contrachapado, a veces de abeto, a veces de chopo, o sea que se puede encontrar este tipo de material y se puede reciclar y hacer boomerangs con ellos. Hay muchas bandejas, cajas, envoltorios de plásticos que también se pueden utilizar. Puede ser que te encuentres con alguna que luego pues sea muy quebradizo, pero bueno, tampoco te ha costado nada. O sea que por probar, el fabricar boomerangs es una técnica, es un arte que hay que ir probando hasta que te salga bien. Así es que puedes probar con diferentes materiales que te pueden costar 0 euros, que puedes encontrar, ya te digo, en embalajes, en sitios donde se lleva el material para reciclar. Fíjate aquí que hemos hecho un boomerang incluso con una placa base de una
bueno, de electrónica, se puede hacer con una placa base de un ordenador o de cualquier otro aparato que lleve placas, se le quitan todos esos condensadores y todas esas cosas que lleva y se puede hacer un boomerang también, quedan muy divertidos, vuelan bastante bien, es como una fibra de vidrio, es bastante duro y bastante rígido. Así es que, como ves, pues hay muchísimos materiales, se puede trabajar con muchos grosores. Normalmente nosotros, es cierto que no pasamos de los 4 milímetros de grosor, lo máximo que hacemos son 5 milímetros en contrachapado para boomerangs bipalas grandes, o ya, si estamos hablando de madera maciza, ya sí que estamos hablando de objetos bastante grandes. Pero si no, trabajamos en 2, 3, 4 milímetros, no más, ¿vale? Pues nada, espero que te haya sido útil. Si conoces algún otro material, pues ya sabes, déjamelo ahí en comentarios, cuéntame tu experiencia y cualquier duda, pues aquí nos tenéis. Un saludo, felices vuelos y ya sabes, suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo.